Mañana 12 minutos. Bueno, Darío, nos metemos en la accidentada caravana de la que participó el presidente ayer. Sí, Nacho, este iba a ser el segundo acto en importancia de lo que va a la campaña con la participación del presidente Javier Milei. Recordemos que hace 3 días había estado el jefe de Estado en Junín. Había habido escaramuzas antes del acto que hizo en el Teatro San Carlos para 2000 personas entre militantes de la Libertad Avanza que iban con sus buzos o remeras violetas y militantes kirchneristas de la Cámpora. Allí hubo una refriega, hubo gente herida, pero el acto se hizo igual porque era en un lugar cerrado y estaba todo absolutamente ordenado. Los desmanes y los problemas fueron en la calle. Ayer lo que tenía previsto Javier Milei junto a Karina Milei, José Luis Espert, que si bien no va a participar de las elecciones del próximo domingo porque es candidato a diputado nacional, es decir, que la figura de Espert va a estar compitiendo para las elecciones nacionales, bueno, lo subieron al propio Espert a una camioneta abierta en la que iba, insisto, el presidente, Karina, Espert, Sebastián Pareja, el armador en la provincia de Buenos Aires, y tenían previsto hacer una multitudinaria caravana antes de un acto final. Bueno, después de haber realizado unos 200 metros empezaron algunos inconvenientes, empezaron a tirar sobre la comitiva presidencial, algunas botellas de plástico, por lo menos lo que yo vi, algunas piedras, y esto fue escalando a punto tal de que la custodia presidencial resolvió evacuar al presidente, sacarlo del escenario, tomando velocidad la camioneta en la que iban, y después se pasaron junto a Karina Milei a una camioneta cerrada. Ahí lo vemos a José Luis Espert cómo se va de la zona conflictiva en una motocicleta llevado por un militante. A ver, han estado circulando varias fotografías que después vamos a compartir, pero también básicamente vamos a leer un poquito los tweets del presidente Javier Milei, que después de este episodio puso su opinión en las redes y también después alguna que otra fotografía cuando ya habían llegado Olivos. Civilización o barbarie, kirchnerismo nunca más, fin. Esa es la foto que editó el presidente o que posteó el presidente en X, también lo hizo el vocero presidencial, prácticamente todos los integrantes del Gabinete Nacional, y la única duda, que es más que una afirmación, una pregunta, es si ese cascote que vemos allí en un círculo amarillo efectivamente existió. Es una fotografía que no la he visto demasiado reflejada en los medios a través de reporteros gráficos propios, por lo tanto, podría afirmar que esta imagen fue proporcionada por la Presidencia de la Nación. No vi inclusive en la televisión piedras de ese tamaño, cosa que no quiero decir que no hayan existido, sobre todo cuando en el trayecto de la marcha que estaba haciendo la Libertad Avanza con el presidente a la cabeza, se encontró o se pudo verificar la existencia de un contenedor con piedras de diferente tamaño. También Javier Milei puso este posteo en Olivos, con el profe José Luis Espert y el jefe Karina Milei, luego del paso por Lomas de Zamora, donde los cucas tirapiedras, carentes de ideas, recurrieron otra vez a la violencia. El 7-9 y 26-10, digamos en las urnas, kirchnerismo nunca más, viva la libertad carajo. Y una aclaración, esto que pongo desde el punto de vista, bueno, después de haber ejercido la edición de temas políticos durante tantos años, no cambia el hecho de violencia el tamaño de la piedra, si era más o menos grave. Esto tiene que ver con la intolerancia política, lo mismo que ocurrió en Junín. Provenga de donde venga, hay que, lógicamente, censurar, cuestionar y repudiar este tipo de actos, pero bueno, la situación que se verificó fue esta. La fotografía que estoy comentando ha sido evidentemente puesta por Presidencia y por eso el comentario abunda en todos los medios y en todas las redes, fotografías de las agresiones que sufrió el presidente, que lo llevó al intendente de Lomas de Zamora a hacer algunas declaraciones, pero creo que me querías decir algo, Nacho. No, digo, el tema de lo peligroso de la piedra, no de la protesta. Lo peligroso de la piedra, porque vos le tirás a Milei y le pegaste al lado, y eso, o la piedra sigue de largo. Yo vi un video que parecía una bota o algo en forma de zapatilla, y que parecía medio de película. Vi un video, ahora disculpen si es inteligencia artificial, qué sé yo, porque justo es alguien que se corre y la zapatilla o lo que yo veo pasa más o menos cerca. A lo que voy es lo peligroso de eso, no la protesta. No, claro, por protesta cierto. Vos de pie en una caravana y vos querés salir
no sé, a gritar, a vociferar, a poner una pancarta. Está todo. El tema, incluso una bombita de agua. No sé, mirá lo que te... No es que quiero dar idea, pero digo, una piedra es peligroso. No, pero mirá el tamaño de ese cascote, Nacho. Bien, Digo, un chico lo mata. Pero ¿sabes qué? Para quitar el tema del cascote. Chicos, acá les gatillaron en la frente bueno, a una expresidenta. Es un capítulo que iba a tocar en este plano también, ¿no? Porque aquellos que decían, los copitos, Abac Montiel, la pistolita de agua... Esta mañana la verdad que me dio vergüenza ajena escuchando los del intento de magnicidio, ¿no? Lo que no había sido con Cristina Fernández de Kirchner, hoy sí parece que es con Milei. Muchachos, midan con la misma vara, son comunicadores sociales, a menos que se ponga la identificación de militantes de algún busito violeta y entonces todo el mundo va a saber desde dónde están operando. La verdad que me dio un poquito de vergüenza ajena escuchar a los que minimizaron aquello con Cristina Fernández de Kirchner, decir o hablar hoy del intento de magnicidio sobre el presidente. Que ya te digo, Santi, para poner un poco de mesura y de cordura, siempre está casi de ese lado, el jefe de gabinete Guillermo Francos negó que haya sido un intento de magnicidio y lo caratuló a esto como un hecho irresponsable de violencia. Porque ¿no? Vos tirás una piedra, ¿viste? ¿Qué sé yo? Podés pegar a cualquiera. Por supuesto. Podés pegar a cualquiera y mirá, pobre Pablo Grillo. Totalmente. Más ejemplo que Pablo Grillo, querés. ¿Viste? Y le podés pegar a cualquier un piedrazo, yo entiendo. Y después el intendente sale a decir que condena la violencia. Y eso está claro, eso salió, es por default. Pero hay gente que está enojada. Sí, claro. Eso fue lo que dijo. Está muy enojada. Eso fue lo que dijo el intendente Otermin. Bueno, que repudiaba todo hecho de violencia, puntualmente contra la caravana del presidente. Pero el presidente tiene que saber que hay mucha gente enojada y que cómo iba a ir un distrito tan peronista, donde, bueno, caldea un poco los ánimos. Entiendo esto de la manifestación, Nacho, que vos también decías, pero en política esto de hacer una contramarcha me parece ya que empieza a caldear un poquitito los ánimos. Se sabía que iba a estar por ahí La Libertad Avanza, el mileísmo. Bueno, hubo una señora que con un chiquito reprochó la actitud del gobierno, el tema de discapacidad y demás, y desde la camioneta, la que iba abierta con Karina Milei y José Luis Espert, el presidente cruzando a esa abuela o mamá o tía, quien fuere, diciéndole que los violentos y los corruptos estaban del lado de ellos. Digo, me parece que tiene que medir un poquitito también sus respuestas el presidente, aunque no me quiero ir del foco, porque acá de lo que estamos hablando es de violencia política, que puede tomar un cariz un poco más preocupante todavía de cara a lo que falta en Buenos Aires y a la nacional, ¿no? Pero, Darío, yo lo que digo es para diseccionar, ¿viste? Decir, che, mirá, la protesta es la protesta, el desacuerdo es el desacuerdo, no te gusta Milei, va, le pones una pancarta, no sé, le caceroleás, le gritás en contra. Lo de la piedra es peligroso, ya te digo. Sí, claro. ¿Viste? Como para diferenciar el enojo, el fastidio, el desencanto o la no consideración política con una pedrada, que es peligrosa bajo todo punto de vista. Sí, ¿Viste? ya, Para diseccionar claramente. Ya. A propósito de lo que ocurrió, hay 2 detenidos, o no sé si ya a esta altura decir había, porque sé que uno ha sido liberado. Bueno, uno de ellos vinculándolo con el haber hostigado también a través de pedradas a la comitiva presidencial, otro por haberse tirado prácticamente encima de la camioneta que trasladaba al presidente para detener la marcha. Bueno, así está La Libertad Avanza, que está transitando terrenos donde se ha manifestado cierta hostilidad. En Junín, con los militantes de la Cámpora, ahora Lomas de Zamora, un bastión obviamente peronista, en este caso el intendente Federico Termín, pero un hombre que responde políticamente a Martín Insurralde, un hombre del que todavía tampoco sabemos demasiado en los hechos de corrupción, el yate, el maligno
o como se llamara aquel yate en el que iba con Jessica Sirio, algo sobre lo que casi ya no... Bandido. El bandido. Sobre lo que casi ya casi no se habla. Pero bueno, están recalculando un poquitito la Casa Rosada, si siguen con esta metodología, que existió siempre que ha habido movilidad de esta naturaleza en la política, esta suerte de caravanas, pero que llegó a un pico máximo durante la campaña presidencial de 1989 del expresidente Carlos Menem. Y si hay algo en este gobierno que a veces tiñe demasiado el accionar, la gente de La Libertad Avanza, inclusive en denuncias de hechos de corrupción, tiene que ver con el apellido Menem. Bueno, Carlos Menem fue uno de los que utilizó, ¿no?, de manera, para aquella época no llamativa, pero sí de manera muy intensa y exitosa, esto de las caravanas por todo el país, verdaderamente por todo el país. Así que nada, en el medio de tanto lío político, bueno, una campaña que no es que empieza, sino que está casi promediando de cara a las elecciones en Buenos Aires y lo que se viene en octubre. Esperemos que la situación se tranquilice, que se vayan tomando medidas para no llegar a picos que podemos llegar a lamentar por la tensión o lo que puedan llegar a derivar en cuanto a heridos o de qué hablar, gente en situación de gravedad. Vos mencionabas a Pablo Grillo, una mínima mención, un Pablo Grillo que está siendo sometido a nuevas operaciones porque no quiero decir que ha involucionado, sino que no ha evolucionado neurológicamente como los médicos esperaban. Gracias, Darío. 10 de la mañana, 22 minutos. Seguimos en el canal de la ciudad y Laura González nos va a dar sus últimas pinceladas.